Muy buenos días, soy el profesor Héctor Santos, responsable del grupo Aristóteles, y hoy día vamos a desarrollar la semana 4 del curso de física y el tema es el movimiento rectilíneo uniforme para el ciclo básico, ¿correcto? ¿Qué es el movimiento? El movimiento vendría a ser la acción, vendría a ser la acción de desplazarse de un punto a otro punto, ¿correcto? Elemento de movimiento. Acá nosotros vemos en este caso a una persona que está lanzando un balón hacia un arco. El balón vendría a ser el móvil, ¿correcto? El móvil. Y esta parte acá en este caso vendría a ser la trayectoria. Este movimiento curvilíneo vendría a ser la trayectoria. Y esto de acá, desde un punto hasta otro punto, vendría a ser el desplazamiento. ¿Correcto? Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Ahora, vamos a definir en este caso algunos conceptos más para que esto se entienda un poco mejor. El móvil. El móvil vendría a ser todo cuerpo que está en movimiento. Vendría a ser todo cuerpo que está en movimiento en un sistema de referencia. ¿Correcto? Llegó en este caso, llegó a estas dos palabras, trayectoria y desplazamiento. La trayectoria vendría a ser la distancia total del recorrido. Distancia total de recorrido. Y el desplazamiento vendría a ser en este caso el vector, en este caso, o la longitud. La longitud del vector de dos puntos considerados. Profesor, no te entiendo. Vamos, mira, con ejemplo. Dibujo acá. Acá está el punto A. Acá está el punto B. Por ejemplo, Santos quiere ir desde la ciudad A a la ciudad B. La trayectoria que puede recorrer en este caso entre la ciudad A y la ciudad B, hay una carretera en la cual pasa por múltiples cerros. Entonces puede ir así. ¿Correcto? Esto que está acá vendría a ser la trayectoria. Y esto de acá, hasta esta parte acá, esto vendría a ser el desplazamiento. Por eso le digo, desplazamiento es entre dos puntos determinados, y la trayectoria vendría a ser la suma o vendría a ser la distancia total, ¿correcto?, del recorrido. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta bastante ello. Ahora, hablar de velocidad y hablar de rapidez, estamos hablando de dos cosas muy distintas. La velocidad en este caso, primero, es una magnitud vectorial. La rapidez es una magnitud escalar. Hablar de velocidad en magnitudes fundamentales definido, ¿cómo sería? Es longitud sobre tiempo. Y acá, ¿cómo sería? En magnitudes fundamentales también estaría definido como longitud sobre tiempo. Pero en este caso, por la fórmula, esto de acá vendría a ser la velocidad definido, vendría a ser el desplazamiento sobre el tiempo.
En cambio, en una rapidez, en este caso, vendría a ser la distancia sobre el tiempo. Si tú te das cuenta, en este caso, tanto rapidez y velocidad, la velocidad utiliza el desplazamiento y la rapidez utiliza la distancia, ¿correcto? Y por fórmula, en este caso, la velocidad que es igual a la diferencia, en este caso, vendría a ser en este caso la fórmula velocidad, en este caso desplazamiento sobre tiempo, la rapidez, distancia sobre tiempo, nada más, ¿correcto? O simplemente tú lo puedes definir así. La velocidad sería en este caso la diferencia entre estos dos puntos sobre el tiempo, y acá la velocidad en este caso vendría a ser la distancia sobre el tiempo. La fórmula usada, y acá la fórmula más que todo utilizada en vectores, ¿correcto? Y ahora vamos a ver algunas trayectorias. Por ejemplo, acá la Tierra alrededor del Sol se da en este caso en una trayectoria elíptica, ¿correcto? Y acá en este caso esto sería una trayectoria circular. Trayectoria, ¿por qué? Porque va a dibujar en este caso un círculo y acá va a dibujar en este caso un elipse. Profesor, movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué quiere decir? El movimiento rectilíneo uniforme es aquel movimiento en la cual la trayectoria va en línea recta, ¿correcto? La trayectoria en línea recta. La velocidad es constante, ¿correcto? Eso también tienes que tener en cuenta. Características: la trayectoria es rectilínea, la velocidad es constante, siempre apunta a la misma dirección y no cambia de valor, y se emplea la única fórmula: distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿correcto? Estamos hablando acá de la rapidez, ¿está bien? Distancia, velocidad y tiempo. La distancia puede ser en metros, puede ser en kilómetros, la velocidad puede ser en metros por segundo, kilómetros por hora, y el tiempo puede ser en segundos o también puede ser en horas, ¿correcto? Y con eso estaríamos terminando lo que es la teoría para lo que es MRU, y vamos a pasar a los ejercicios. Por ejemplo, mira, hallar el recorrido de A hacia B. El recorrido quiere decir en este caso la distancia sea la distancia recorrida. De acá, acá, acá y baja. ¿Cuánto va acá? 3. 3, 3, 3 más 3 más 3. ¿Cuánto sería en este caso el recorrido? Sería 9, ¿correcto? Pero si yo te hablo en este caso de distancia, si yo te hablo el desplazamiento, ¿cuánto sería? Mira, desde este punto hasta este punto, ¿cuánto se ha distanciado? ¿O cuánto en este caso ha sido? Simplemente 3, ¿correcto? Hay que tener en cuenta bastante ello, ¿está bien? La distancia recorrida en este caso, ¿cuánto ha sido? 9. Clave, la E, ¿correcto? Y vamos por el ejercicio 2. Problema número 2, hallar el recorrido desde A hacia B. Desde este punto llegas a B, y de B llegas a C, perdón, de A hacia C. Entonces, ¿cuánto sería en este caso la distancia, en este caso desde A hacia C? Profesor, acá ha recorrido 2 y en el otro lado recorrido 2. ¿Cuánto sería en este caso? 4, ¿correcto? ¿Y cuánto sería el desplazamiento? El desplazamiento sería en este caso, ¿cuánto sería? Sería 2, ¿correcto? ¿Sí? Sería 2. En este caso, pero acá te preguntan el recorrido ¿cuánto sale? 4. Pregunta 6. Indicar la rapidez y el móvil de 1 y 2. La rapidez, en este caso estamos hablando de la velocidad. Y la velocidad en este caso, que sería igual, metros sobre segundos. Metros por segundo, la rapidez acá sería 6, la rapidez acá sería 5. Clave sería la B, 6 y 5. 7. Hallar la distancia que recorre en 3 segundos. Entonces acá lo que tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula? La fórmula, que sería igual, distancia, que sería igual, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, si tú ves en este caso en la pregunta 7, la velocidad, ¿cuánto vale? La velocidad del móvil, en este caso vendría a ser del carrito, vendría a ser 12, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, fíjate. Entonces, escribo la fórmula. Distancia es igual velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad vale 12 metros por segundo, ¿correcto? ¿Y el tiempo cuánto es? El tiempo es 3 segundos.
Entonces la distancia, ¿a qué sería igual? Se va a segundo en la distancia, vendría a ser igual 12 por 3, ¿cuánto vale? 36 metros. Y eso sería todo. ¿Correcto? Estamos en ciclo básico, estoy arrancando todavía desde un nivel un poco más bajo y poco a poco se va a elevar el nivel. ¿Correcto? ¿Está bien? Pregunta número 8. La pregunta 8, ¿cómo sería? Primero lo primero, tienes que en este caso ver qué es lo que te preguntan. Calcule la distancia. La distancia en este caso, la única fórmula para MRU es la siguiente. Distancia, ¿a qué sería igual, profesor? Distancia es velocidad por el tiempo. ¿La velocidad cuánto vale? La velocidad sería 4 metros sobre segundos. ¿Y el tiempo cuánto es? 6 segundos, profesor. Segundos con segundos se va y 4 por 6, ¿cuánto me da? 24 metros, ¿correcto? Clave, la D. Ahora, ahí el recorrido. Te preguntan la suma de todas las distancias. Acá coloco D1, acá coloco D2 y todo esto sería D3, ¿correcto? Entonces, la distancia total sería igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer acá? Vas a hallar la distancia 1 es igual a la velocidad 1 por el tiempo 1. ¿Cuánto es la velocidad 1? 6, profesor. ¿Y el tiempo de acá hasta acá cuánto sería? 2, profesor. 6 por 2, ¿cuánto vale? 12. Entonces, la distancia 2 a qué sería igual? Velocidad 2 por el tiempo 2. ¿Correcto? De acá hasta acá, ¿cuánto es la velocidad? 3, profesor. ¿Y cuánto es el tiempo de acá hasta acá? 1 segundo, profesor. ¿Y 3 por 1 cuánto vale? 3. ¿Y acá cuánto sería en este caso la distancia 3? La distancia 3 sería igual velocidad 3 por el tiempo 3. De acá hasta acá, ¿cuánto es la velocidad? La velocidad sería 2. ¿Y el tiempo cuánto sería? El tiempo sería 3. ¿Y 2 por 3 cuánto vale? 6. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Simplemente lo que tendrías que hacer es sumar, ¿correcto? Entonces la distancia total a que sería igual 12 más 3 más 6. La distancia total sería igual 12 más 3, 15 más 6, ¿cuánto sale? 21. ¿21 qué? 21 metros, ¿correcto? Eso sería el problema número 9. Ahora, el problema número 10 es igual al problema número 9. Te preguntan el recorrido, en pocas palabras, la distancia total a que sería igual. Primero colocas acá, distancia 1, de acá a acá, distancia 2, de acá a acá, distancia 3. Ahora, entonces eso sería distancia 1 más distancia 2 más distancia 3. Vamos a hallar, caballero, cada uno de ellos, ¿correcto? Vamos a hallar la distancia 1 que sería igual. La distancia 1 sería igual velocidad 1 por el tiempo 1. ¿Cuánto vale la velocidad 1? La velocidad 1 vale 4. ¿Y el tiempo cuánto vale? El tiempo sería 2. ¿Cuánto sería 4 por 2? Eso sería 8. La distancia 2 a qué sería igual velocidad 2 por el tiempo 2. ¿Cuánto vale la velocidad 2? 2 metros. 2. ¿Y el tiempo cuánto sería? El tiempo sería 1. 2 por 1, 2. ¿Y la distancia 3 a qué sería igual? La velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Velocidad 3 por el tiempo 3. ¿Cuánto es la velocidad? 6. ¿Y el tiempo? 3. Sería 6 por 3. ¿Cuánto sale esto? 18. Y entonces acá reemplazo. Distancia total sería igual. Distancia 1, ¿cuánto mide? 8. Distancia 2, 2. Distancia 3, 18. La suma, distancia total sería igual. 8 más 2, 10. Más 18, 28. ¿Correcto? Y eso sería la alternativa B. Como te estás dando cuenta, simplemente es la única fórmula: distancia o espacio igual a velocidad por tiempo. Ya estamos en la pregunta 10 y entonces vamos a hacer la pregunta 11, 12, 13, 14 y 15. La pregunta 3 hasta la pregunta 5 lo dejo en este caso a ustedes ya para que resuelvan. Y también la tarea en este caso, que la evaluación domiciliaria y la evaluación semanal, ¿correcto? Y vamos a hacer lo demás que falta. Pregunta número 11. Profesor, tú tienes primero que ser cuidadoso, meticuloso al momento de que ves tus datos. 15 metros, este es unidad de distancia, metros por segundo es unidades de velocidad. ¿Qué te preguntan? El tiempo. Entonces la única fórmula que vas a aplicar acá, ¿cuál sería? Profesor, distancia en este caso, ¿a qué es igual? Es igual velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 15 metros. La velocidad es 3 metros sobre segundos y el tiempo es t. Metros con metros se va. Ese 3 está multiplicando, pasa a dividir, le sacas tercia, tercia 1, tercia 5. Y la unidad va a multiplicar, entonces el tiempo, ¿cuánto sería? 5 segundos. Nada más, clave, ¿cuál sería? La I.
Profesor, la pregunta número 12. La pregunta 12 te preguntan hallar el tiempo. 30 metros es distancia, metros por segundos es velocidad. Reemplazo en la fórmula. Entonces, ¿qué es escribir? Distancia es igual velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 30 metros. ¿La velocidad cuánto sería? 6 metros por segundo. ¿Y el tiempo cuánto sería? T. Metros con metros se va. Sexta 1, sexta 5. Y este segundo dividiendo pasa a otro lado multiplicando. El tiempo sería 5 segundos. ¿Correcto? Eso sería todo. Sería clave la E. Esa es la pregunta número 12. Y ahora vamos por la pregunta 13. 13. Hallar la velocidad del móvil. Escribes la fórmula, profesor. Distancia es igual velocidad por tiempo. ¿Cuánto es la distancia? 16 metros. ¿Cuánto es la velocidad? No lo sabes. El tiempo, 4 segundos. El 4 multiplicando pasa al otro lado dividiendo. 16 entre 4, ¿cuánto sale? 4 ¿qué? Metros por segundo, porque el segundo pasa a dividir y esto que es igual, velocidad. Y eso sería todo. Simplemente lo que tú has marcado nada más es 4, como en una simple división. Pregunta 14, te dan de dato distancia, te dan de dato tiempo. ¿Qué te preguntan? La velocidad, la misma fórmula, distancia es igual velocidad por tiempo. ¿Cuánta es la velocidad? La distancia, 32 metros. La velocidad no lo sabes, el tiempo 8 segundos. Este 8 multiplicando pasa a otro lado dividiendo. Octava 1, octava 4. Esto multiplica, divide, 4 metros por segundo. ¿Eso qué sería? La velocidad. Eso sería todo. 4. Y la 15, calcule el tiempo desde A hasta D. Te preguntan el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir acá? Acá me dan la distancia, ¿correcto? Y acá en este caso sería, acá por ejemplo, esto sería la distancia 1, pero no me dan la velocidad. Ahorita lo vamos a, en este caso, a poner. Acá en este caso la distancia es 6 y la distancia es 16 y la velocidad es 4. Y acá en este caso la distancia en este caso sería 16, la distancia en este caso acá sería 16 y la velocidad acá sería 8. Acá en este caso el tiempo saldría 2, acá en el tiempo saldría 4 y acá en este caso le vamos a colocar 2 metros por segundo, la velocidad en A, ¿correcto? Ahora te preguntan el tiempo total, que sería igual tiempo 1 más tiempo 2 más tiempo 3, ¿correcto? Profesor, ¿cómo saldría esto? Primero, distancia 1 es igual velocidad 1 por el tiempo 1. Fíjate acá, despejo tiempo 1. La velocidad multiplicando pasa a otro lado dividiendo. Distancia 1 sobre velocidad 1. ¿Cuánto es la distancia de A hacia B? ¿Cuánto sería? Acá vas a hallar T1, acá vas a hallar T2 y acá vas a hallar T3. ¿Cuánto va la distancia? La distancia 16. La velocidad 2. 16 entre 2, 8. Ahora vas a hallar la distancia 2, velocidad 2 por el tiempo 2. La velocidad 2 multiplicando pasa a otro lado dividiendo. T2 es igual a distancia 2 sobre velocidad 2. ¿Cuánto vale la distancia 2? La distancia 2 ¿cuánto vale? 16. ¿Y la velocidad cuánto vale? En este caso vale 4. 16 entre 4 ¿cuánto sale? 4. Y la distancia 3 acá sería igual velocidad 3 por el tiempo 3. Despejo el tiempo de 3, esto está multiplicando, dividiendo, sería distancia 3 sobre velocidad 3. ¿Cuánto es la distancia 3? 16. ¿Cuánto es la velocidad? La velocidad en este caso sería 8. Y 16 entre 8 ¿cuánto sale? 2. Y todo esto lo reemplazo acá. Entonces la distancia total sería igual, distancia 1, ¿cuánto vale? 8, el otro vale 4 y el otro vale 2. La suma, 8 más 4, 12 más 2, ¿cuánto sale? 14. Y eso sería todo lo que respecta a la semana número 4 de física. Y bueno, y ya con eso ya puedes en este caso resolver tu tarea domiciliaria y ya puedes en este caso avanzar lo que es la evaluación semanal del curso de física, ¿correcto? Soy el profesor Héctor Santos y ya con esto culminamos todo lo que es la plataforma o el aula virtual para las primeras 4 semanas y ya estaremos en camino para hacer en este caso desde la semana 5 hasta la semana 8 la segunda plataforma, ¿correcto? Soy el profesor Héctor Santos, no te olvides suscribirte a mi canal y también en este caso suscríbete a mi Facebook grupo Aristóteles o si no a Héctor Santos y con gusto te puedo ayudar o asesorar en algunas tareas o si no hacer videos en base de tu clase en la cual tú no entiendes, ¿correcto? Muchas gracias.